mi gente tipo tranqui, porque hice una encuesta en Instagram y ese fue el nombre que dijeron que quería que los llamara. Así que bienvenidos sean todos a mi podcast otra vez. El día de hoy estoy en compañía de Gabriel. Hola, Gabriel. Hola. Él nos viene con un tema súper chévere, pero antes de comenzar quiero recordarles que por favor se suscriban a mi canal de YouTube si lo están viendo por ahí, y si nos están escuchando a través de Apple Podcasts, Spotify o iVoox, también se pueden suscribir y pueden dar like, comentarnos y toda la cosa. La idea de este programa que voy a hacer con Gabriel es que se cree una matriz de opinión, así que todas las cosas que quieran decir, todos los comentarios con fundamentos que quieran compartirnos, sin duda son bien recibidos. Saben que esta es una plataforma en donde se habla tipo tranqui y donde realmente lo que queremos es como exponer cosas que nos hagan sentido y que nos hagan como que pensar un poquito más, ¿no? Claro. Precisamente para eso le dije a Gabriel que conversáramos el día de hoy. Hace unos días él comenzó con un tema de definir situaciones o cosas o circunstancias del siglo XXI. Quiero presentarles a Gabriel. Gabriel y yo estudiamos juntos en la universidad, así que ambos somos internacionalistas con bastante contenido. Bastante leímos y bastante estudiamos para poder estar aquí ahorita y poder también generar nuestras propias conclusiones, que creo que es una de las cosas que más se aprenden en nuestra carrera, que es el tema del discernimiento, ¿no? Y no fanatizarnos y quedarnos en una sola postura. Creo que esa es una de las cosas que más ha ayudado en mi vida. Todo lo que nosotros vayamos a opinar acá siempre es desde una base, siempre es desde un fundamento, siempre es de algo justificado y con raciocinio, pues no es como que nosotros nos pusimos aquí a hablar y que me provocó, sino que hemos estudiado y hemos analizado circunstancias antes para poder llegar a ese punto. Así Claro. que, bueno, Gabriel está en Chile, ¿cierto? En Santiago, sí. Quiero que me cuentes un poquito, que nos expliques a todas las personas que están viendo, escuchando esta cosa, que nos expliques realmente de dónde surgió el tema del definir cosas del siglo XXI, porque el nombre que tú le pusiste fue Definiciones del siglo XXI. Sí, sí, mira, bueno, primero gracias por invitarme. Cuando me dijiste, yo me emocioné. Te he visto muchas veces, ya sea en YouTube, en Instagram, y cuando me dijiste, no me habías terminado de decir la frase, cuando dije, sí, claro, vamos a hacerlo. Quedé Dale. emocionado. Sí, entonces, mira, la definición del siglo XXI comencé a hacerlas gracias a J.K. Rowling, a la autora de Harry Potter. Okay. No sé si sabes que ella hizo una serie de comentarios en Twitter donde con respecto a los transexuales. Ella apoya a los transexuales, apoya a diferentes organizaciones, pero en uno de sus comentarios la gente quiso entender, ella no lo dijo, pero la gente quiso entender que estaba en contra de los trans, porque ella decía que si un ser humano recibía o percibía la menstruación, bueno, entonces se podía concluir que era una mujer, cuando es posible que un hombre trans menstrue debido a que es biológicamente una mujer y todavía no ha hecho la transición, ¿entiendes? Bueno, el hecho es, para hacer la historia corta, que todo el mundo la empezó a atacar, incluidos actores y directores de la saga de Harry Potter, Emma Watson, Daniel Radcliffe, o sea, una serie de personalidades empezaron a atacarla de manera indiscriminada y eso sucedió 2 días después de que yo me abrí el Twitter por primera vez, que lo hice ya estando aquí en cuarentena. ¿Tú no tenías Twitter? Yo no tenía Twitter, yo en la universidad me había abierto uno y nunca lo había utilizado, y hace 2 meses, estando en mi casa aburrido, dije, me voy a abrir un Twitter a ver qué tal. Empecé a seguir a algunas personas, J.K. Rowling entre ellas, y empecé a ver esto que estaba sucediendo. Entonces, bueno, yo ahí me imaginé que Twitter, de hecho lo definí así, le puse Twitter, 2 puntos. Lugar donde se puede opinar de todo, pero donde ninguna opinión será respetada. Y ahí se me ocurrió que podía hacer algo al respecto, aparte de que se me unió eso con una situación donde yo mismo opiné sobre el lenguaje inclusivo y porque no estaba de acuerdo con el lenguaje inclusivo, digo lenguaje inclusivo, el nuevo cuyas terminaciones son E, y apareció mucha gente criticando, pero criticando desde el odio, no atacando los argumentos, sino atacándome a mí como persona. Entonces ahí ya, claro, se unieron estas dos cosas y yo dije, tengo que hacer definiciones del siglo XXI.
que son básicamente esos vocablos que nosotros utilizamos mucho, que de pronto no son nuevos, pero ahora se les está dando otro significado diferente al que tenían originalmente, y la gente muchas veces los utiliza o bien sin saber las connotaciones que eso conlleva, o bien desconociéndolos por completo, pues. Okay. Quiero, antes de meterme con las definiciones como tal, que digas desde cuándo es el siglo XXI. Parece Ah, algo, claro. Buena, no, no, está bien. sí, parece algo muy, muy pequeño, pero realmente creo que es necesario porque muchas veces estamos hablando del siglo XXI, del siglo XXI, del siglo XXI, y al final nadie sabe realmente cómo se lee Claro, estos benditos siglos. Por favor, explícanos. claro. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista social, se acepta que el siglo XXI comienza a partir del año 2000. El 1 de enero del año 2000 cambiamos de milenio y cambiamos de siglo, comienza el siglo XXI. Pero si nos ponemos un poco místicos, y tomamos en cuenta todo lo que son los años bisiestos, de que en febrero le faltan 2 días para cumplir los 30 días del mes, etcétera. Después de Cristo, entonces, este siglo debería comenzar entre el 2001 y el 2002. Okay. Pero normalmente todo el mundo lo acepta y creo que es lo más aceptable y lo más correcto a partir del año 2000. Claro, claro. Creo que es lo más común, ¿no? Porque hay gente que Claro, cree sí, sí. que por ahí escuché y leí también que el siglo XXI comenzaba en el 2021. Así que quería hacer la No, 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 no. aclaratoria antes de No, que la no, no. gente crea que es que uno está analizando algo que no tiene nada que ver. Entonces, ya poniéndonos en No, no. contexto, Claro. entendamos también el tema de las generaciones, porque creo que me parece algo fundamental dentro de esta contextualización de definiciones o lo que sea dentro de este siglo, sino que también al ver las generaciones nos damos cuenta que hay patrones diferentes y que en base a eso también nosotros podemos generar definiciones, conclusiones o lo que sea. A mí no me Sí, por gusta supuesto. mucho la generalización, sin embargo creo que es notorio el cambio entre una persona que tiene 50 y tiene 30, sin duda. Y la Sí, mayoría sí. de las veces suelen cumplir con ciertos patrones o con ciertas características específicas. Personas que a lo mejor no, obviamente cada vivencia de cada persona es diferente, pero sí quería como dejarlo claro antes de empezar en sí lo que es las definiciones, porque es bastante complejo y hay bastantes como elementos dentro de cada definición que creo que a lo mejor la audiencia tiene que manejarla antes de escuchar lo que nosotros vamos a hablar, porque Claro, imagina que yo sí. pienso aquí que no, que los boomers, entonces si a lo mejor creen que tú eres un boomer, eso es una locura. Entonces, Sí, bueno, exacto. Sí, sí, es interesante que lo menciones precisamente por eso, porque me han acusado de boomer cuando claramente un boomer es una persona hijo de la era de la bomba atómica, ¿no? Una persona nacida entre los claro, años 60, 50. Yo soy claro, millennial por donde me vean. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con todo lo que los millennials dicen o hacen, claro. pero es bien complicado. Las generaciones comienzan con los niños de posguerra, que es entre 1930 y 1948, aproximadamente. Estamos hablando de Sí, una sí, gente que ahorita tiene un montón de años y que sí, no se sabe. Y ya después los boomers serían nuestros abuelos, nuestros papás y aparte como exacto. puede ser medio nuestras tías, pues. Entonces Sí, exacto. estamos hablando de gente que a lo mejor ahorita tiene entre 45 y 60 y tantos, podría ser. Sí, 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 sí. Sí, más o menos. Esos Sí, serían tal los cual. boomers. De hecho, mis dos papás, mi papá y mi mamá están dentro de esa generación. Sí, mi mamá también. Pero mi mamá entraría como, o sea, no entraría en la misma categoría de mi abuela, porque ya se llevan 20 años, es diferente, Claro. pero están todos full boomer. Por ejemplo, entre mis tías y mi mamá, yo veo una diferencia mínima, pero también como que se nota, pues como que ya mis tías Sí. son más, Bueno, sabes que las generaciones las suelen dividir entre 5 y 15 años. Entre 5 y 15 años nace una generación completamente nueva que al ir creciendo se va a ver influenciada por diferentes elementos culturales, tecnológicos, etcétera. Lo que pasa es que estas grandes diferenciaciones generacionales como los boomers, como los millennials, como la generación Z, toma una porción grande de años, digamos ya décadas, 1 o 2 décadas,
y lo simplifica, sobre todo en la época de los boomers, porque fue una época donde si bien hubo muchos cambios culturales, no hubo tantos cambios tecnológicos, o al menos no los hubo tan rápido como en la década del 2000 al 2010. Claro, claro, sin duda. Sí. Después entonces tendríamos la generación X, que sería aquí dice que entre el 80 y el 69, ¿no? Que sería la gente que ahorita tiene como entre 30 y más de 35. Entre el 80 y el 99. 69, 69 y 80, que sería la generación Claro. X. Sí, ok, perfecto, sí. La generación X que son como nuestros primos, pues. Sí. Sabes que yo todo lo suelo asociar con libros o películas. Exacto. Y hay una película que también existe el libro, que se llama American Psycho, Psicópata Americano. Uh-huh. Esa es la escenografía de la generación X, vista desde un punto de vista muy negativo y consumista, pero no, eso no significa que sea menos cierto lo que refleja allí. Claro, claro. Lo que pasa es que en la generación X empezó el tema de la globalización, a lo mejor, fue como los primeros indicios de la globalización. Entonces ya era como que todos querían hacer todo y si no estabas rapeando no estabas en nada, o sea, como que empezó el tema fogoso de los 80 vivo como tal, porque obviamente ellos nacieron en esa época y su adolescencia fue en los 80, entonces era como que este es mi momento, o sea, tenemos que revolucionar la vida, y realmente como que, o sea, ahorita nosotros viéndolo desde esta etapa, a mí me parece que lo que fue entre los 60, los 70 y los 80, eso fue una época, pero, o sea, súper complicada, súper. La gente Sí, dice que no, que ahorita, no, eso sí fue realmente los verdaderos cambios que nosotros sí, sí, sí. ahorita estamos El teniendo mundo las se dio la vuelta. consecuencias. Sí, 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 tal cual. creaciones de drogas Totalmente de acuerdo. loquísimas, la gente empezó a andar como Sí. loca, o Sabes sea, que yo creo que la gran diferencia entre lo que vendría siendo la generación de los 70 o 60 y luego la de los 80 y los 90 es precisamente la manera en que perciben el éxito. Por ejemplo, mientras que la generación del 60 y los 70 buscaban como una especie de revolución global a través del movimiento hippie, de la contracultura y todo este tipo de cosas, la generación de los 90 como que se volcó más hacia sí misma. Cada individuo estaba buscando era un éxito profesional, sobre todo económico, porque se claro, consideró de que, bueno, como hubo una explosión del consumismo en los 80, se consideró que ese éxito económico propio era la verdadera realización, que obviamente esos tipos de valores han cambiado a lo que es la era moderna ya, generaciones como la nuestra o los que vienen después de nosotros, pues. sí, ya esto se acabó por completo, pero es lo que te digo, ellos impusieron algo y son los patrones con los que nosotros ahorita estamos luchando y estamos tratando de decir que no, no están así. Pues ellos fueron bastante radicales, fueron muy revolucionarios, que yo odio la palabra, pero ajá. Sí, sí, para nosotros tiene una connotación negativa, triste. No, 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 eso es terrible. Pero sin duda generaron cambios, pues. Después de la generación X vendríamos nosotros, que somos los millennials, que los Tal cual. millennials realmente yo creo que todo el tema de la generación se puso en moda porque existían los millennials. O sea, como que de repente la gente se empezó a tener ese encuentro y ese choque en temas laborales o lo que fuese, diciendo, ¿y estos niños de ahora qué pasa? O sea, como que Sí, fue un choque cultural muy grande entre los boomers y la generación X, encontrarse con personas que dijeran y que, pero por qué no puedo fumar dentro de la oficina? O sea, que eran cosas loquísimas. claro, sí, Que, qué bueno el ejemplo que pones con respecto a fumar, porque sabes que los millennials está catalogado como la generación que está más pendiente o que busca asegurar más sus derechos que sus deberes. sí, Eso no tiene por qué ser malo, o sea, realmente eso no es malo, eso es algo positivo, pero puede tener connotaciones negativas a largo plazo cuando me considero que tengo derecho a todo, pero no tengo deber a nada. sí, creo que también tiene que ver con un tema un poco de cómo nos criaron, ¿no? Porque Sí, la forma en cómo nosotros nos criaron, si te fijas, todos crecimos dentro de un ámbito a lo mejor bastante disciplinado dentro de lo que cabe, porque tu mamá te decía, es así porque yo lo digo y punto. Y uno no se ponía a cuestionar.
uno decía, Claro. ok, está bien. Pero creo que a medida que fuimos creciendo, nos dimos cuenta de que, ¿sabes qué? Yo no debería ser así. Es lo que te estoy diciendo, fuimos la primera consecuencia de un cambio abrupto en los 80, de una Sí, radicalización horrible de patrones y de ideas a seguir, y los completamente. millennials decían, pero ¿por qué yo tengo que ser lo mismo que hizo mi abuelo? Yo no quiero. Entonces, ahí es donde viene el tema del choque cultural, que realmente creo que pasa después de la tercera generación. Cada 3 generaciones se va creando un cambio rápido, porque es Sí, lo que te dice. Y realmente, políticamente, también te dicen que cada 3 generaciones es realmente cuando viene un cambio, o por lo claro. menos eso dicen, ¿no? Pero Sí, sí, sí. creo que ese fue el impacto con nosotros, con los millennials, que de repente nosotros llegamos y dijimos, ¿y qué? Pero ¿por qué no se puede? O sea, dame una razón explícita Sí. de por qué eso no puede ser así. Y dentro de un boomer y una generación X, no existen los cuestionamientos. No, Entonces, es un respeto absoluto a la autoridad. exacto. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué autoridad? Sí, o sea, yo terminé siendo anárquica, o sea, yo odio la autoridad, entonces, ¿por qué Sí, me sí, es pones de verdad. repente a hacer? Pero ves, entonces empiezan a surgir, creo que es dentro de esta sociedad liderizada ya por temas de millennials, que empiezan estas definiciones del siglo XXI realmente. Sí, 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 Que sí, sí. que no quiero dejar de lado tampoco la generación Z, porque la generación Z es gente que ya se está volviendo mayor de edad y se está volviendo gente que toma decisión. Y a mí me Sí, mortifica un poco porque siento que la generación Z, más allá de todo lo bueno y lo lindo que todo les parezca paz y amor, y que me parece excesivo la sí. felicidad con la que viven y lo comeflora a lo mejor que pueden ser, y hasta las ganas excesivas de querer vivir, porque ahora todo el mundo quiere salvar el planeta. Entonces, tienen como que Y esa, es todo un tema. sí, tienen esa parte que es bien bonita, que ok, pero también tienen otra que en mi parecer, como crecieron con la tecnología y la velocidad automática, no los deja ir más allá de cosas que sean duraderas, porque para que algo sea duradero le tienes que dedicar más de 5 minutos. Entonces de repente empiezan con cosas tipo, ¿para qué estudiar si ir a la universidad no significa nada? Pero empiezan a desprestigiar cosas que ya sabemos que sí funcionan. Entonces es como que tampoco, o sea, hay que calmarse porque no puedes atentar contra la universidad, son instituciones que llevan años funcionando de una manera y que eso es así, fin. O sea, no es como que tu Sí, mamá lo hizo, es porque lleva años desde, bueno, desde los inicios de sí, la sí, sí, sí. creación, me parece. O sea, tienes que estudiar, fin. Sí. O sea, No, mira, y muy que bien. hay una diferencia primordial con el tema de la tecnología. Y es que imagínate en los años 60 o 70 una manifestación hippie por decirte algo, en Estados Unidos, que bueno, fue donde uno de los países donde el movimiento se dio con Claro. mayor fuerza. Imagínate una manifestación hippie en una ciudad como Chicago y en el otro extremo estaba una ciudad como Portland. En Terrible. Portland se enteraban de la manifestación una semana después, gracias a la noticia, y de pronto no lo leían en primera plana porque no, en Portland no era tan interesante lo que había pasado en Chicago. En cambio, ahorita con el tema de Twitter, Instagram, las redes sociales, un muchacho en Caracas toma una foto de alguna manifestación, la tuitea, y hay posibilidades de que esa fotografía se vuelva viral en cuestión de horas. ¿Sabe? Entonces eso es Claro. algo que también creo que hay un autor que se llama Aaron Ralston, él realmente es un, un montañista, pero él dice que la generación nacida en los 80 y criada en los 90, o nacida en los 90 y criada en la década del 2000, solemos ser una generación, la generación de la satisfacción inmediata. Queremos que todo Sí. suceda rápido, las cosas buenas y las cosas malas. Que las cosas buenas nos sucedan rápido, que todo lo que hagamos tenga una consecuencia inmediata, cuando eso no es así. Eso sabemos que hay cosas que necesitan todo un background, un tiempo trabajado, etcétera. Claro, claro. Y también quería contribuir a esto, a que muchas veces sabemos que la tecnología nos da respuestas inmediatas y Sí, aún así
siento que hay muchas personas dentro de nuestra generación, siendo millennials, generación Z, que ni siquiera lo usan. Todo el abanico que hay de posibilidades dentro de Internet para tú poder encontrar una noticia, para Sí. poder saber, informarte de algo, para lo que sea. ¿Y qué prefieres tú? Yo prefiero llamar a Gabriel y que me cuente, ¿no? Claro, sí, sí, es verdad. Es así, es así. Totalmente cierto. En estos días me pasó que era, bueno, era un tema que no tiene nada que ver, pues era del tema de Miss Venezuela. Entonces, Un entonces tema tranqui. exacto, sí. Y yo estoy en un grupo y mis amigas me preguntan a mí, ¿tú seguro Diani sabe? Y yo le dije, yo no sé. Me metí en internet y dije, y puse Miss Venezuela y leí 2 minutos. O sea, no me costó absolutamente nada Nada, enterarme del chisme, pues. O sea, y así claro. funciona con muchas cosas. Yo siempre me acuerdo, y cuando hablamos de la globalización siempre doy este ejemplo, esta historia. Un día estando todavía en la universidad, yo recuerdo una mañana como a las 6, 7 de la mañana, me empezó a repicar, en ese momento no era WhatsApp, sino era el PIN, y me Ah, empezaron a llegar muchísimos mensajes al PIN del BlackBerry. ujú, Llega mensaje, me desperté, lo abro, y era un grupo de PIN que teníamos varios amigos de la universidad, ujú. y era que estaban comentando que estaba corriéndose un video donde Muammar al-Gaddafi, que en aquel momento era todavía dictador de Líbano, se estaba rodando un video donde supuestamente lo habían matado. O sea, había pasado 15 minutos desde que Gaddafi lo habían asesinado allá en unas protestas, y 15 minutos después al otro lado del mundo, en Caracas, yo me enteré debido a un mensaje de PIN. Eso es la globalización. 15 minutos después de que suceda la noticia, es bastante probable que la gran parte del planeta entero lo sepa ya. Claro, sí. Pero aún así con esa globalización, aún así que nosotros podamos decidir qué es lo que queremos ver, con ese Claro, filtro de qué es lo que quiero ver, puede ser que yo me entere y tú no. claro, sí, Porque, sí, sí, sí. porque yo sí estoy empeñada en saber qué es lo que pasa alrededor del mundo, pero tú pregúntale a tu primita a ver si sabe algo del tema de Siri Es verdad, es y verdad. se la pasa todo el día usando el celular, ¿no? Es ¿Pero cierto, qué completamente haces? cierto. ¿Pero qué haces? O sea, es como que realmente tener tecnología creo que sí influye bastante en temas de generaciones, pero tampoco influye en el tema de desarrollo No, para mental. nada. No, no, para nada, porque de hecho, creo que el que haya tanta tecnología, y sobre todo las redes sociales, y lo vemos ahorita con el tema de los influencers, de los Instagramers, los YouTubers, etcétera, tenemos más información, pero tenemos también menos filtros para colar esa información en cuanto a qué es veraz, qué es positivo, qué es una información o un entretenimiento de calidad, y por lo tanto nos llega todo. Depende, es una cuestión muy personal si lo que consumimos es un producto o un contenido de calidad, o si es algo completamente banal, vacío, burlesco, que no tiene ningún tipo de calidad, véase por donde se le vea. Claro, sí. Con esto quiero empezar a entrar al tema de las definiciones, porque ya hoy vamos a ¿Okay? empezar a hablar de cosas que siento que están aquí, ¿no? En primer lugar, voy a leer la definición que hiciste de Twitter, que sería Ok, lugar donde se puede opinar de todo, pero donde ninguna opinión será respetada. Y aquí pusiste un pequeño caption que me gustaría leerlo también, que ok. dice, las redes sociales han sido sin duda una herramienta que ha democratizado el exceso de información, facilitando, al menos en principio, la glorificación del sano debate y el cruce de ideas. Pero por desgracia, sobre todo en los últimos tiempos, también ha servido de campo de cultivo para grupos y personas intolerantes que se dedican a atacar y a cancelar a todas aquellas personas cuyas opiniones sean contrarias. Esto es bastante cierto. Creo que Twitter comenzó en el año 2007, Sí, 2007, más o menos, sí. 2009. Por ahí, porque de hecho mi Twitter es desde el 2009. O sea, creo que por ahí más o menos fue que comenzó. Y comenzó con una idea completamente diferente a lo que vemos ahora. Twitter era una herramienta, una red social
donde se hacía ver que era gente más inteligente que en el Facebook. Porque en el Es Facebook verdad. jugabas, en el Facebook montabas fotos, pero en Twitter analizabas, pensabas y usabas como otro tipo de cosas, ¿no? Además que tenía 140 caracteres, o sea, lo que tenías que decir era conciso, preciso e inteligente. Sí, Y estabas obligado a concentrar en 140 caracteres todo lo que quisieras decir y escenificar dentro de un término. Sí, sí, es verdad. exacto. Y además de eso, también tenías la posibilidad de comentar lo que te diera la gana y a nadie le importaba, honestamente. O sea, Sí, es verdad. yo ponía, voy al cine y había personas que me comentaban, ¿qué vas a ver? O sea, como que era una red donde podía interactuarse, tenías tu grupo de amigos, no es que yo iba a ver lo que había puesto el otro para recitarle y decirle, ¿qué Claro. te pasa? No estoy de acuerdo, nada que ver. O sea, era algo como bastante amigable. Y sí, confieso que muchas veces insulté al expresidente difunto y a todo su legado porque son una plaga. Y de alguna Inevitable, ¿no? forma, de alguna Sí, forma tenía que hacerles saber que eran unos imbéciles. Entonces, descargar mi ira a través de sí. esa red social fue bastante útil, o no, no lo sé, no me importa. Si te sirvió a ti, fue útil. Exacto, pero ahorita lo que estamos viendo es más como que quiero insultar a alguien, voy a su Twitter. Sí, esa definición de Twitter tiene que entenderse como una definición del Twitter del 2020, no la del 2007, 2008. Han pasado ya 12 años, 12, 13 años desde entonces. Y ciertamente, ahorita el Twitter es probablemente de todas las redes sociales la más intolerante. Facebook se ha convertido en un sitio para compartir memes. Instagram sigue siendo la más diversificada de todas ellas, porque bueno, se consigue literalmente de todo. Ahí podemos conseguir desde gente haciendo negocios y hasta personas, viajeros que comparten las fotografías, madres compartiendo imágenes de los bebés, de todo, conseguimos de todo. Pero Twitter se ha convertido en la más intolerante. Twitter es, actualmente todos los caracteres que permite Twitter, no recuerdo ahorita cuántos caracteres son, pero esos mensajes cortos se han transformado en pequeñas balas que insultan, atacan, cancelan, denigran, humillan, precisamente por el simple hecho de que se está manifestando una idea diferente a la de uno. Claro, yo creo que esto habla más del tuitero que de la red social. Por supuesto. Es porque una persona que no es capaz de argumentar y de decir por qué está en desacuerdo, yo, de hecho, una de las terminaciones, no sé si la vas a mencionar, pero es el término de hater. El Claro. hater se diferencia de una persona que discrepa en que el hater, el que odia, está ahí simplemente para humillar y atacar una idea sin ningún tipo de argumento. Mientras que el detractor de esa idea te va a decir, mira, yo estoy en desacuerdo por determinados puntos, tal. Y Twitter está lleno de haters por todas partes. Sí, y es que también el escudarse detrás de una cuenta hace Sí, que la gente como que agarre cierto valor, a lo mejor, que obviamente es una actitud bien cobarde, pero si me escudo y no saben quién soy, entonces puedo decir más. sí, es peor. Sí, se sienten más envalentonados. ¿Cuál es la forma más fácil de agredir ahorita? O sea, ya sabemos que el tema de la violencia y todo eso tiene que ver a Sí, lo mejor con armas o con golpes o lo que sea, con algo físico. Pero realmente creo que pueden herir mucho más las palabras claro. y al ser Twitter una herramienta de solo uso de palabras, la gente ha decidido irse para allá a Sí, usarlo de esa forma. obvio, Entonces, sí, sí. eso es lo que están enfocados, por lo menos yo no es que me la pase diciendo cosas malas ni nada por el estilo, pero sí creo que es algo en una herramienta en donde yo puedo dar mi opinión y a veces a algunas personas le puede parecer hater, otras le pueden parecer radicales, lo que sea, realmente no me importa, pero yo trato siempre de darlo con una opinión bastante fundamentada, que no tenga que decir como que, o sea, si yo vi esta película y no me gustó, no me gustó por esto, esto y esto y Claro, esto, porque yo pensaba que era esto y claro. esto y esto. O sea, tú tienes que decir por qué, o sea, tienes que venir de aquí. No es porque Sí. no me gustó porque la canción del final fue mala. Sí, bueno, Ajá. sabes que hay un término, ni siquiera un término, una expresión que utilizan en Twitter y a mí me Ajá. la han dicho varias veces,
y es cuando te escriben simplemente mucho texto. Al decirte esto, es que mucho texto, mucha palabrería lo que estás diciendo, simplemente no lo voy a leer. O sea, tomo como opción no leerla. Esto lo que demuestra es una actitud de vago hacia la lectura y una personalidad mediocre, ¿entiendes? Entonces, pero bueno, es para que veas cómo es lo que tú dices. Incluso si tú lo haces correctamente, dando tus argumentos, tus puntos, en un solo tweet, no estoy hablando de un hilo, en un solo tweet, donde cumplas con el número de caracteres que te exige la red, hay gente que te dice, no, es muy largo, no lo voy a leer. Simplemente tomo la opción de no leerlo y paso a lo siguiente. Es Para que veas absurdo. qué nivel, sí. Y que ya el hecho de no leerlo es opcional y a nadie le importa. ¿Para qué me haces Claro, entender a mí que no lo quieres leer? O sea, si sí, no lo sí. quieres leer, léete ya, listo. Pasa al Que de siguiente. ahí, exacto, que de ahí voy también a incluir el término hater, que también está dentro de las Sí. definiciones del siglo XXI, y voy a leer lo que, como lo definiste, ¿no? Ok. Dice, persona que utiliza sus redes sociales para atacar, normalmente mediante insultos y sin que medien rasgos visibles de inteligencia, todo aquello con lo que no está de acuerdo. Suele esconderse tras un alias o un avatar falso como todo cobarde. Y sí, Sí. la mayoría de las veces los haters suelen ser cuentas random que ya Ujú. de por sí tener un tiempo para crearte una cuenta habla mucho de la persona, ¿no? Es como que invierte tu tiempo en otra cosa, ¿no? Yo no tengo tiempo para abrir otra cuenta, o sea, ni siquiera para no sé, para vender mascarillas. O sea, ni me interesa hacer eso. ¿Cómo es que tú vas a tomarte un tiempo de tu vida para dedicarlo justamente en abrirte otra cuenta, ir a donde esa persona e insultarla? ¿Sabes? Como Sí. que... Sabes que cuando comencé a hacer esto de las definiciones, Uh-huh. sobre todo cuando empecé a tocar temas como feminazi, lenguaje inclusivo, OnlyFans, etcétera, que fueron de pronto cosas que tocaron ciertas fibras, algunas amigas o amigos me dijeron sí que de pronto podía abrirme una cuenta que fuera solamente para este tipo de definiciones, donde no colocara mi foto ni tuviera datos personales como mi nombre real, porque, o sea, para empezar, yo no estoy buscando, de pronto, qué bueno que se levante polémica y que se haya un debate como, por ejemplo, el que ha habido en Instagram. Que en Instagram sí, amigos o gente que yo no conozco me ha comentado y hemos debatido sobre determinados puntos de vista en relación a los términos que se discuten, porque yo pongo términos todos los días de lunes a sábado. Claro, El domingo es el único día que no lo hago. Pero pero en cambio en Twitter no, pues en Twitter eso no ha existido. En Twitter es simplemente un ataque continuo, ¿ves? Pero yo dije, espérate, en un momento dado yo dije, bueno, sí, de pronto tienen razón. Voy a por lo menos a dejar mi nombre, ya que ella está allí, pero voy a cambiar mi foto. Voy a poner mi foto por otra foto donde no lo tenga, y así luego no me puedan conseguir en Instagram, en Facebook. Pero como empecé a compartirlo también en Instagram, también en Facebook, es mentira que iba a tener todo ese trabajo detrás. Simplemente no, para que la gente no, mira, que hablen lo que quieran decir, la verdad es que me importa claro. bastante poco. Y me importa bastante poco cuando son cosas que no tienen un peso argumental, cuando son cosas que no le aportan nada al debate. ¿Entiendes? Entonces, de pronto, si la gente, por ejemplo, cuando definí OnlyFans, mucha gente dijo, y esto me da muchísima risa, sobre todo porque era gente que no había visto nunca una foto mía, sino de la cara, Ajá. y decían cosas del tipo, bueno, he aquí otro resentido, otro gordo que no puede abrirse un OnlyFans o que intentó abrírselo y no consiguió clientes. Y yo decía, pero si a mí me encanta como soy. Pero si Exacto. si yo no tengo problemas con eso, nunca he tenido, yo nunca, o sea, yo toda mi vida he sido así, cuarto bate, diría mi papá, y nunca, ¿entiendes? Y nunca, no es esa la razón por la cual yo no he deseado abrirme un OnlyFans y menos para usarlo desde un punto de vista sexual. Pero entonces ese tipo de gente no me importa si comenta o no comenta, lo dejo pasar. Ahora, cuando viene otro y me dice, mira, lo que pasa es que de pronto esa red social también puede ser utilizada para los siguientes objetivos como X, Y o Z, yo digo, bueno, mira, esto es una persona pensante a la que vale la pena responderle, voy y le respondo, a veces nos entablamos en un debate bien en el mismo foro o por privado, pero no, pero yo creo que más bien es un motivo para seguir poniendo la cara y que la gente y que se den cuenta de que ese tipo de insultos no hacen absolutamente ninguna mella. Al contrario, yo creo que más bien
me espolean a que siga poniendo más cosas a ver si les gusta o no les gusta. Claro, fíjate que hay algo con el tema de que tú estás diciendo como que la gente te dice y que no coloques tu cara porque es que no sé Sí, qué, porque ves, ya ahí se está creando una predisposición a que lo que tú estás diciendo va a generar algo. Entonces, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que genere y cuál es el problema de que yo sí sea el responsable de decir, mira, a mí me parece que esto es así y por qué la otra persona no puede dar la cara? O sea, porque al claro, esconderte estarías actuando igual que un hater. O sea, no me parece, me parece que tienes que salir tú con todo diciendo, mira, claro, yo escribí esto por esto y esto y esto y esto es lo que me parece. ¿Te parece que es claro, diferente? Bueno, argumentamelo. Ven claro. y dímelo de una manera responsable. Ahora que tocaste el tema de OnlyFans, también voy a ir con esa, que esa fue la polémica. Ahí fue Sí, donde... hasta el momento esa ha sido la peor. Mira, la última vez que entré a revisar el gráfico de las interacciones con el Twitter, tenía más de 5.000 visualizaciones. De esas 5.000, unas 50 lo compartieron, pero atacándolo, comentándolo, no, ninguno Claro, apoyando, pues, desde diferentes ángulos y cualquier cantidad de comentarios que, bueno, innecesario, o sea, de parte y innecesarios, parte. completamente innecesarios. De parte y parte. Lo voy a leer para que la gente entre un poco en contexto. Sí, Dice, OnlyFans, aplicación o red social monetizada por aquellas personas, hombres y mujeres, que han descubierto que trabajar no es para ellos y que han renunciado a su intimidad física en aras de enriquecimiento propio basado en el exhibicionismo. Eso está bastante completo, porque lo que nosotros sabemos, ¿tú has entrado alguna vez en OnlyFans? sí, 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 he Ok, entrado. yo también, así que somos personas que hemos entrado a OnlyFans, obviamente yo no he pagado para absolutamente nada, Yo pero tampoco. en lo primero que entras en OnlyFans es un carrete completo de opciones para ver mujeres, hombres, lo que tú quieres en tema sexual. Sí, sí. Esa red, no sé si es que hay una profesora que quiera dar clases de matemática ahí, pero lamentablemente, Mira, sí, sí hay. Yo creo que, no creo, estoy seguro. Hay personas que utilizan OnlyFans para otro tipo de trabajos. No son la mayoría son este tipo de personas que tú mencionas que han utilizado un exhibicionismo sexual, insinuante, etcétera, bueno, para ganar un dinero que de otra manera no pueden obtener, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, yo estoy es en contra de que la gente, por decirlo como dicen los venezolanos, de que la gente se caiga a cuento o de que la gente pretenda de que, bueno, pero es que este trabajo es tan arduo o más que otros trabajos regulares. Por ejemplo, entiéndase que esos son trabajos tan difíciles como laborar en un banco, como ser abogado, como ser internacionalista, como trabajar en un restaurante, etc. No es lo mismo. Yo no desestimo de que hay personas que se lo trabajan bien, que llevan un esfuerzo detrás de cámaras, etcétera, pero es diferente el OnlyFans de una persona que tiene todo un equipo a la persona que está en su casa y se toma una fotografía con el celular, luego lo sube y pretende venderla. Es completamente diferente. No, esto no estamos claro, hablando de la industria pornográfica, que es, bueno, una industria tan respetable como cualquier otra, independientemente que uno la consuma o no, o que a uno le guste o no, es una industria que ya está establecida y que lleva y que tiene detrás toda una historia, a veces de abuso, a veces de exceso, pero bueno, es una industria establecida, completamente legal, igual que OnlyFans, pero que ya sabemos que lleva una serie de trabajos y una serie de desarrollo creativo, por decirlo de alguna manera, que, bueno, que terminan resultando en lo que es películas, series, páginas web, etcétera. El problema con OnlyFans es que como es una red social y estamos viviendo una era de red social, tú te metes, por ejemplo, en YouTube, que es ya una red social también, uh-huh, y ves, por ejemplo, determinados canales como, a ver, algunos, hay muchos que me gustan, como hay uno de películas que se llama Zoom F7 o Jaime Altozano, que es un español que suele subir material musical, y tú te das cuenta que esa gente se tarda semanas, a veces meses, desarrollando las ideas y haciendo un material de apoyo increíblemente completo. Y después vas y resulta que hay un sujeto que puso el teléfono en automático y se tomó una foto
en Boxer y pretende que ese trabajo valga lo mismo que el del youtuber. Yo no desestimo, yo estoy perfectamente claro de que eso es un sitio para ganar un dinero fácil y que realmente reporta unas ganancias, bueno, mayores o menores dependiendo de lo que la gente esté dispuesta a fajarse y esté dispuesta a pagar. Pero no pueden engañarse. Ese no es un trabajo tan arduo como el de otros creadores de contenido dentro del propio Instagram, dentro del propio OnlyFans. Y yo creo que lo que a la gente le dolió más fue que yo puse que precisamente que era para aquellas personas que han descubierto que trabajar no es para ellas. Pero es porque tomar una foto con el celular ni siquiera, o con una cámara en un automático, ni siquiera se parece mínimamente a lo que es tomar una fotografía, por ejemplo, para National Geographic, para publicaciones, ¿entiendes? Es otra cosa completamente distinta. Lo que más me dio risa fue que, por decirte algo, de 50 personas que lo compartieron y lo criticaron, aproximadamente 45 tenían su Twitter como una especie de sucursal de OnlyFans, porque eran hombres o mujeres que también se tomaban fotos semidesnudos, entonces incitaban a otra cosa dentro de Twitter, que por cierto, eso no está permitido dentro de Twitter y se puede denunciar, al igual que en Instagram, que yo no perdí tiempo denunciándolo, porque yo creo que cada quien hace con su red social lo que quiera y consume lo Claro. que desee, pero normalmente lo que me da risa de toda la situación es que quienes lo criticaron, estoy bastante seguro que son personas que desearían tener un OnlyFans y recibir una ganancia por tomarse esa foto que en Twitter se toman gratis, pues. Claro. Sí, que hay un punto importante dentro de la definición que es basado en el exhibicionismo. Se ve, hay otras cosas, hay fotos de pies, por ejemplo, fotos de Sí, manos, sí. fotos de cosas que a lo mejor para uno puede ser tabú o demasiado, no sé, fetiche o como Fetiche. lo quieren llamar, pero es la forma en la que ellos se generan dinero. A mí me cuesta creer que una persona pague siquiera por ver otros pies o lo que sea. O sea, no sé, Sí. en mi cabeza como que no cuadra mucho, pero entiendo que hay gente para todo y que realmente se puede crear un negocio de lo que sea. Solo que sí, lo que no me cuadra es que tú vayas diciendo por la vida como que ¿sabes qué? Es que no me hace falta ir a la universidad, no me hace falta estudiar nada porque yo tengo mi Claro. negocio y yo tengo esto. Y si bien utilizan las otras redes sociales como una plataforma para que vayan y le paguen en la otra, seamos honestos con el tema. O sea, lo que estás haciendo, lo estás haciendo para ganar dinero ya. O sea, si Claro está bien o está que mal, no eso es es lo tuyo. exactamente. Pero vamos a estar claros que la forma en cómo lo hace es una sencilla razón que a lo mejor no todo el mundo se atrevería, porque hay gente que tiene un poquito más de moral que otra, o que tiene más en Claro. su cabeza más complejo, lo que sea, pero Sí, sí, que sí. a lo mejor tú y yo no lo hayamos hecho no significa que es porque estemos acomplejados ni por nada por el estilo, sino que No, no, no. sencillamente esta forma de ganar dinero no me parece. No, claro, por supuesto, sí, sí, Para nada, para totalmente nada. de acuerdo contigo. Mira, es No, que, y otra cosa que la gente tiene que tener claro, una vez, si yo fuera un cliente de OnlyFans y pago por una fotografía de alguien desnudo o semidesnudo o desnudo frontal o un video, ese material desde el momento que yo pago ya me pertenece y puedo hacer y deshacer con él. exacto. Entonces eso es algo que la gente a la hora de abrirse un OnlyFans tiene que también estar claro. No, pero es que eso es algo entre dos personas serias y yo se lo vendo al cliente y el cliente no hace nada con eso. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes, no tienes manera de saberlo y tienes que asumir que no todos los clientes, bueno, son unas personas serias quién sabe si de pronto lo descargan de OnlyFans porque lo acaban de comprar y luego lo publican en una página, comienzan a monetizarlo por otro lado sin siquiera tú saber, por darte un ejemplo. Incluso en la industria pornográfica, con todas las regulaciones que tiene, han habido al menos 2 casos conocidos de situaciones súper súper peyorativas, sobre todo para las mujeres. Una fue la historia de Mia Khalifa, que ahora ya Claro, no hace ese tipo de películas porque parece ser que era muy joven en el momento en que comenzó y lo hizo influenciada por cosas que no son las que debería hacer. Y, y, probablemente el caso más famoso, que sea la de la chica esta que, no recuerdo ahorita su nombre real, pero la que era conocida como Garganta Profunda. Y eso es una historia que comenzó, después se supo todo esto. Fíjate si fue tan horroroso que ella comenzó en una época porque necesitaba dinero
durante una época durante la cual ella era consumidora de drogas, bebidas alcohólicas, etcétera. Tenía unos problemas de adicciones fuertes. Y un novio la metió dentro de toda esa industria, se grabaron las películas que se grabaron, agarró un poco de fama por el seudónimo de Garganta Profunda, etcétera. Y cuando ella se sale de todo esto, se desintoxica, se sale de la industria pornográfica, decide que ya no va a hacer nada, tiene un accidente y ¿a qué se ve obligada? Se ve obligada a regresar, no a filmar películas, pero sí a firmar materiales como libros basados en su vida, películas pornográficas en las que había trabajado, y es básicamente firmarle a personas que están consumiendo ese tipo de material lo que para ella fue la peor etapa de su vida. Claro, ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de riesgos existen. Y creer que en OnlyFans no existe ese tipo de riesgo es, es, es una ingenuidad extremadamente peligrosa. Y eso es lo que la gente tiene que tener claro. claro, porque ahí también lo que estás vendiendo es tu intimidad. Claro, Sea sí, por un supuesto. pie, sea una mano, sea lo que Sea sea, lo que o sea, sea, sea lo que sea. es como darle posesión a otra persona sobre alguna parte de tu Claro, cuerpo que no es así. Entonces, hay una línea ahí bien, bien bien débil, sí. ligera. Sí, uno, no, bueno, no sé, no quiero criticar a nadie ni nada por el estilo, pero realmente No, no, entiendo no, que no. Es que tipo de eso, cosas. mira, eso, cuando eso es una idea o una decisión tomada concienzudamente, eso no tiene nada que criticarlo, porque si la persona es mayor de edad, ¿qué importa, no? Claro. Pero la gente tiene que estar consciente de los riesgos que va a tomar y de que al abrirle la puerta a tu intimidad a alguien, eso es una puerta que no se vuelve a cerrar más nunca. Pero ¿qué diferencia puede haber entre una persona que vende OnlyFans y, por decirte, la que salió en la portada de Playboy? O sea, realmente ambas pudiésemos decir que están haciendo lo mismo, pero ¿por qué en Playboy a lo mejor me parece que no se ve tan feo? A lo mejor es por mi cultura machista o mi cultura consumidora que nada más se No, enfoca te en voy a como que, decir por qué. como Playboy sí, y este no, no sé, o sea, como que en la cabeza todavía tengo como ese pequeño switch que no Claro. me cuadra. Yo creo que tiene que ver principalmente con dos razones. Primero, el tema de la industria. Playboy es una industria multimillonaria que lleva décadas, decenios funcionando y sabemos que es lo que yo te hablaba hace un momento de la industria pornográfica. Sabemos que hay un trabajo detrás que lleva sus horas de trabajo, sus horas de disposición, etcétera. Mientras que OnlyFans puede llevarlo también, pero no es un requisito sine qua non a la hora de crear este tipo de contenido, ¿ves? Entonces, y lo otro es que aquellas mujeres, digo mujeres porque en Playboy es lo que suele aparecer, Claro. aquellas mujeres que lo hacen en Playboy saben y asumen ya las consecuencias de que, bueno, mi cara va a ser un rostro conocido, es bastante probable que mi familia me vea, mientras que en OnlyFans existe un acuerdo tácito previo, una toma de posición previa que radica en creer, porque solamente es una creencia, porque eso no es así, de que, bueno, no, yo estoy haciendo esto y mi familia nunca se va a enterar, nadie, bueno, eso puede suceder, eso puede ocurrir, porque a lo mejor tu papá y tu mamá no lo hacen, pero tu hermano resulta que consume OnlyFans de otra persona y un amigo que también lo hace le enseña una fotografía donde apareces tú. Ese tipo de cosas la gente lo tiene que saber antes de hacerlo. Y mi problema con OnlyFans, y ni siquiera con OnlyFans, con la gente que elabora desde allí, y no con todos, pero sí con la mayoría, es que se engañan al respecto. No, yo esto lo hago porque necesito la plata. Está bien, qué bueno que lo hagas, qué bueno que conseguiste una manera de mantenerte durante la pandemia, creo que es respetable, que solucionaste un problema que tenías de liquidez, pero no te engañes, eso tiene consecuencias. Y aún cuando tú decidas, bueno, ya terminó, conseguí otro trabajo, voy a cerrar el OnlyFans, ese material va a quedar allí, porque eso es otro de los peligros de las redes sociales y de las tecnologías modernas. Esos materiales nunca mueren. Todo el mundo que está en alguna red social ya está en internet y se puede conseguir información con respecto a él o a ella. Claro. Mira, cambiando un poquito el tema, Sí, ya de irnos de OnlyFans y toda esa bien. putería. Que eso es lo que me parece. Sí, es Este, lo que es. quiero ir más ya a otro tema súper radical, que ese sí es full controversial. El tema de, tú definiste feminazi, voy a leer No, feminazi sí. y voy a leer Elegiste, también pero bueno. Voy a leer también lenguaje inclusivo, porque siento que el Ok, feminazi y el lenguaje inclusivo como que van de la mano, ¿no? van juntos, ¿sí? Feminazi.
Término peyorativo utilizado para designar una rama radical e intolerante del feminismo moderno. Suele causar estragos en aquellas a quienes se les dice y ocasiona una avalancha de insultos antihombres sin ningún tipo de peso argumental. Esto es lo que sería feminazi, ¿no? O sea, una Feminazi. Un feminista término peyorativo. súper, pero súper radical, que obviamente recibe este término, pero creo que en el momento en el que eres tan radical, recibes comentarios radicales opuestos o que te ayuden, pues. Sí, sí, Pero la, sí, la radicalización y el fanatismo solamente te lleva a seguir recibiendo lo mismo, ¿no? Pero ahorita exactamente. vamos a dejarlo ahí para leer entonces el lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo. Idioma ficticio creado por una rama millennial del feminismo radical que no acepta que este tipo de lenguaje ya exista y pretende cambiar el idioma trastocándolo hasta extremos intangibles, como por ejemplo, niñes, ellas, nosotros, Nosotros, todas esas cosas, sí. ¿no? Y entonces, claro, esto estamos hablando de gente muy, muy extremista que ya combinarlo con el término nazi habla bastante. O sea, siento Sí, que ya decirle a una feminista que es comparada con una nazi es sí, sí, o sea, o te estás excediendo muchísimo en tu feminismo o realmente quieres insultarla como nunca. En cualquiera de claro. los dos casos, igualito sigue siendo como un insulto, ¿no? Sigue siendo como que Mira, tus sí, métodos no la van. palabra feminazi, sí, la palabra feminazi que está claro que es un insulto y es un insulto bastante fuerte. De hecho, por eso la definición la comencé diciendo término peyorativo. Más allá de lo que estén o no estén de acuerdo con el resto de la definición, ya con que te digan que es un término peyorativo, debería darte a entender que es un término negativo para llamar a alguien, para denominar a alguien. Claro. Sí. Entonces, es cierto que no, que lo que hace es designar a manera de insulto a una rama radical. Estoy hablando, y cuando hablo de rama radical, hablo de aquellas mujeres que parecen odiar a los hombres en general. Son aquellas mujeres que normalmente generalizan, son aquellas mujeres que utilizan el lenguaje inclusivo. Este, suelen ser, sé que a lo mejor la gente va a creer que estoy equivocado, pero yo sé que no lo estoy. y es que y es que ciertamente este término estas personas que se comportan con este tipo de actitudes suelen pertenecer normalmente desde el punto de vista político a una izquierda bastante radical también en Latinoamérica, pues sobre todo en países Sí. como Argentina y Chile, que es donde más se ve esto, Chile, Argentina y de pronto México. Pero en Argentina está tan aceptado o tan avanzado este tipo de feminismo y este tipo de lenguaje inclusivo que de hecho anoche salieron las noticias que algunos bancos van a comenzar a utilizarlos, digo, el lenguaje inclusivo, cuando, para denominar a grupos de hombres y mujeres cuando estén juntos. Ya no serán, por ejemplo, los ministros, sino los ministres. ¿Entiendes? Entonces es Imagínate. una cosa súper alocada. ¿Por qué yo estoy tan en desacuerdo con el lenguaje inclusivo? Porque ya eso existe. En castellano existe algo que se llama el masculino inclusivo, que es para denominar a un grupo de personas cuando hay hombres y mujeres o de cualquier otro género dentro del grupo. Los niños, cuando hay niños y niñas, los chicos, cuando hay chicas y chicas, nosotros, cuando hay mujeres y hombres, y yo estoy involucrado dentro del grupo. El problema es, los que definen este término, es que ellos dicen, no, lo que pasa es que también existe el género masculino, el género femenino y el género no binario, que es otro término del siglo XXI. Claro. El no binario es, en teoría, una persona que no se siente pertenecer en su rol ni al género femenino ni al género masculino. La respuesta normalmente a esto es que aunque esa persona no se sienta pertenecer a un rol femenino ni a un rol masculino, aún sigue poseyendo un sexo biológico que es el sexo con el que nace. Entiéndase si tiene vulva o si tiene pene. Ujú. Entonces, aún así, aunque no se sienta pertenecer a ninguno de ellos, pertenece desde el punto de vista biológico. Por lo tanto, se le va a designar dentro de un grupo diversificado entre hombres y mujeres, como nosotros, como ellos, como niños, etcétera. Claro, y además de que yo creo que el término, por ejemplo, todos, cuando dices todos implica todo. Si tú te sientes Es o no te todo. sientes como,
Creo que es todo. Exactamente, mira, es exactamente, yo creo que cuando hay que diferenciar mucho lo que es la intención del que está hablando. Por ejemplo, aquí hay un grupo de personas, entre ellos hay uno no binario, y yo digo, bueno, lo que pasa es que todos nosotros nos reunimos hoy aquí, mi intención no es insultarlo, al no decir todos nosotros, ¿entiendes? Claro. Ahora, si él se siente insultado porque yo utilizo un término socialmente aceptado, gramaticalmente correcto, yo creo que es ya un problema que esa persona tiene. Un problema que, bueno, que habría que revisar más a fondo, pero no es, ni es esa mi intención, y por lo tanto, al él sentirse humillado, yo no tengo por qué sentirme interpelado a cambiar mi manera de hablar, sobre todo porque realmente no es un insulto que yo lo designe a él dentro de ese grupo de personas. Además de que este lenguaje inclusivo, ¿qué tan inclusivo te puede hacer sentir en otros términos? O sea, si a lo mejor yo No, llego y te digo, yo digo todes, pero y entonces llego y al día siguiente estoy insultando a los hombres porque son lo peor, y después digo, no sé, y termino siendo hasta claro, súper homofóbica o termino haciendo cualquier cosa y actuando mal con la claro. gente, de nada sirve que yo esté diciendo todes, niñes, entonces no sirve para absolutamente nada. Así que yo creo No, que el tema del mira, lenguaje inclusivo es como una, es como una forma de es llamar la atención y decir, contradictorio, es una forma, tal cual, es una forma de llamar atención y es hasta contradictorio. ¿Por qué? Porque se supone que al utilizar la E en las terminaciones como nosotros, pequeños, pequeñas, ellas, etcétera, lo que están es buscando eliminar las etiquetas, pero tú no puedes eliminar una etiqueta creando otra. ¿Entiendes? O sea, claro, ya lo que estás haciendo es dividiendo a los grupos humanos ya no solamente en dos categorías, hombres y mujeres, sino en tres, hombres, mujeres y no binarias. O sea, es una binario. cosa muy complicada. No binarias, sí. Se Entonces, pega. sí, sí, es súper, súper complejo y yo creo que sí existen las personas no binarias en el sentido de que tú te puedes sentir una persona, no se tiene por qué sentir identificada obligatoriamente, aunque eso es lo natural, lo normal, lo ordinario dentro de la sociedad. Puede existir una persona que no se siente identificada con una actitud femenina o con una actitud masculina. Eso es perfectamente normal. Pero eso no significa que desde el punto de vista biológico pertenezca de manera inevitable, porque somos seres humanos y como toda Claro, criatura viva nacemos con un género, ¿entiendes? claro. Entonces, bueno, ¿qué no está sociedad? No, es que eso está impuesto por la sociedad. No, eso no está impuesto por la sociedad. Eso está impuesto por la biología, eso está impuesto por los cromosomas, eso es una cuestión natural. Todavía no ha existido en la naturaleza una persona no binaria. Puede existir una persona asexual, pero eso es otra cosa, ¿entiendes? Es otra cosa completamente diferente. Eso es meterse en otro tema porque realmente ahorita dentro del, empezamos con la comunidad LGBT, luego le metieron la Q, Sí, luego le metieron la A, sí. la I, la no sé qué, y entonces ya ahora es demasiado amplio. Yo no estoy en desacuerdo con las personas que sientan alguna No, yo preferencia tampoco, sexual para o lo que nada. sea. Eso a mí no me importa, esos genitales no son míos. Exacto. Así que realmente a mí eso me da igual. Pero más allá de eso, sí creo que en el momento en el que empieza a generar ruido es cuando yo te vuelves muy radical. O sea, ya cuando tú te Sí, empiezas a hacer como que es que yo tengo que hacerme valer porque, ya ahí es como que ya va. Pero si tú te haces valer sí, a ti mismo, a ti no te hace falta el reconocimiento de nadie. Que sí es sí, cierto que todavía vivimos en sociedades en las que son demasiado machistas, en las que todavía hay gente súper radical opuesta, que no acepta absolutamente nadie que no sea a lo mejor Catirito y ojos azules. Es cierto, pero tampoco la manera de combatirlo es volviéndote todo el opuesto de manera radical, que es lo que pasa a veces con el feminismo, ¿sabes? Yo tengo ciertos coqueteos con el tema del feminismo y decir, sí, me parece, pero al final, en mis pensamientos, yo ujú, misma creo que termino diciéndome, no, bueno, pero entonces yo soy un poco machista. Y no es porque yo sea machista en el mal sentido de decir y que no, sí, es que yo me tengo que quedar todo el día en mi claro, casa y sumisa. Eso es otra cosa. El tema claro. es que hay tanta separación entre el feminismo y el machismo, que estar en el medio te hace sentir como que, bueno, o sea, seré machista, pues.
que yo te entiendo. Mira, Yo uno de no los sé. grandes males que tiene el feminismo, uno de los grandes males que tiene el feminismo moderno es precisamente la generalización. ¿Sabes que hay una canción ahorita muy famosa que es la de El violador eres tú? Ah, claro, por ¿Sabes? supuesto, Bueno, claro. esa canción que se ha hecho a manera de panfleto, hay un amigo que él apoya mucho el movimiento feminista, pero el gran error que yo le consigo a él y por el motivo seguramente por el que solemos debatir Ujú. es por el tema de la generalización. Yo le digo, pero es que canciones como esa nos atacan a todos los hombres. Un hombre no viola, el que viola es un violador, ¿entiendes? Claro, Un hombre no asesina, no mata a su mujer, eso lo hace un abusador y una persona irrespetuosa y una persona violenta, pero eso no significa que todos los hombres seamos así. Por otra parte, entonces dice, no, pero es que eso no estamos generalizando. Eso va dirigido directamente a la persona que lo hace. No, mentira, porque no tienes manera de saber si el que está frente a ti es un violador, es un asesino, es un abusador de su mujer en su casa, ¿entiendes? claro. Yo, Entonces sí generaliza. Entonces la doble moral o el doble rasero lleva a una hipocresía peligrosa, porque entonces, no, yo no estoy generalizando cuando canto una canción donde digo que el violador es cualquier hombre que esté en la calle. Cualquier hombre que esté en la calle tiene la posibilidad de violar y por lo tanto es el enemigo ideológico de este movimiento. Entonces, ese tipo de generalización no está mala, pero cuando viene alguien e insulta y dice, no, lo que pasa es que ella es una feminazi, lo que pasa es que, entonces eso sí está malo porque está generalizando. Toda claro, generalización es mala, independientemente de dónde parta. Un hombre claro, diciéndole a un grupo de mujeres feminazis está mal. Un grupo de mujeres diciéndole a un grupo de hombres que son todos unos asesinos, unos violadores, está mal también. Y eso claro. es lo que de pronto no, es lo que crea precisamente los extremos. Sí, y el tema con el feminismo también de ahorita, del siglo XXI, porque siempre ha habido feminismo, o sea, quiero que quede Sí, claro, antes de que las personas se vuelvan y que no, es que este movimiento, no, ha habido sí, sí, feminismo desde toda la vida, esto ha existido desde hace muchísimo tiempo. Eh, tenemos grandes mujeres siempre detrás de un gran hombre y esas mujeres no andan resonando tanto por X o por Y, pero sencillamente siempre ha habido una mujer. Eso tenemos que estar claros porque si no, ninguno aquí hubiese nacido. Y partiendo de eso, cada uno debería tener un reconocimiento diferente y cada uno claro. debería saber cuáles son las cualidades de los otros. Que yo te voy a ser muy honesta. A mí me dirán a lo mejor machista, pero yo no puedo agarrar garrafón de agua, que pesa como 10 kilos. Yo no lo puedo agarrar. Y no es porque Claro, yo no sí, me esto es otro sienta tema. con las capacidades para, que yo tengo que estar clara que si yo agarro eso, a mí me puede más bien ocasionar una lesión. O sea, yo no me voy a comparar con mi novio que levanta pesas y hace cosas, yo no me voy a comparar físicamente con él. Es absurdo creer. Y no Claro. por eso es que estemos en desigualdad ni que tengamos diferencia de oportunidades. No es que yo tenga más oportunidad de crecer que él porque yo no puedo agarrar eso. O sea, eso no tiene nada que ver. Mejor si me pongo a entrenar como una loca y a agarrar peso y no sé qué, a lo mejor puedo llegar algún día a agarrar 10 kilos de peso, pero ahorita no puedo. Y eso es No, así, claro, es que no mira, pasa nada. O sea, sí, tienes toda la razón del mundo. Esto ha llegado a tal extremo que incluso gestos de caballerosidad han sido tomados como insulto a la fuerza femenina, a la femineidad. O sea, que un hombre le abra la puerta a una mujer, ya sea la puerta del auto o una puerta para que pase primero. En algunos países, como en Chile yo he visto esa situación, se toma como un insulto porque yo no necesito que tú me abras la puerta, yo necesito de un hombre para eso. ¿Entiendes? El hombre no lo hizo. Gestos completamente inocentes y que normalmente se deberían considerar como gestos educados, ahora son considerados como insultos, como que poseen un trasfondo peyorativo allí que no existe realmente. claro, y creo que también voy ya a un poquito de tema generacional, porque en la Sí, forma en como nosotros nos criaron, empezamos a ver el tema de madres solteras, claro. mujeres trabajando en situaciones en donde no había mujeres, o sea, como que empezó a verse eso y creo que ahorita explotó de una forma radical porque Sí, hay personas que ya crecieron viendo a sus mamás
mantener una familia sola o haciendo Claro, cuestiones por sí mismas que al final dicen que sabes que yo no necesito ningún hombre para hacer nada. Y por eso en algún momento, en mi caso, rayaba full con lo feminista porque yo claro, decía, yo puedo hacer mis cosas solas, yo no necesito de ningún hombre para yo crecer profesionalmente, para yo poder hacer esto, para yo poder hacer aquello. Y en el momento en el que consigo un novio y mi novio trata de ayudarme con las bolsas del mercado, lo insulto. ¿Qué crees tú, chico? Que yo no puedo agarrar mis bolsas. claro, claro. Sí, 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 no, sí, es verdad. Pero, y te lo cuento como algo real. O sea, realmente me pasó muchas veces que él me decía que, ¿sabes que lo que yo estoy haciendo es ayudar? Vas a ir tú sola por ahí agarrando eso cuando yo estoy aquí y te puedo ayudar. Y Claro, no es porque seas tú, no es porque sea otra persona. Si yo veo a mi mamá, si yo veo a una amiga haciendo lo mismo, o a mi hermano, también le voy a ofrecer ayuda, porque, o sea, podemos llevarlo entre los dos. Y poco claro, a poco yo fui entendiendo eso, pero sin duda el entorno y en las situaciones en las que estamos viviendo ahorita te dejan llevar por esta balanza de que yo puedo sí, sí, es sola, verdad. yo soy la dueña de mí misma, yo no necesito de nadie y sí, necesitamos de la gente, necesitamos de una persona que esté al lado, necesitamos todos necesitamos cariño, todos necesitamos ayuda, todos Claro, necesitamos una persona que nos escuche, todos en algún momento lo necesitamos y de eso tenemos que estar conscientes en cualquier momento. Por eso es que el tema del feminismo extremo me parece a veces un poco absurdo porque lo primero que tienes que hacer para tratar de poner tu punto de vista bien, pues, o sí, es sea, de cierto. decir, existo, es tratar de también reconocer a la otra persona que existe, porque si no, si tú no le estás dando el valor, no te lo estás dando a ti mismo. O sea, es como que Claro. no, aquí nada más existo yo, ajá, pero eso es mentira. Y Sí, digan no, lo que no. digan, y digan lo que digan, la naturaleza nos sigue dando la razón cuando para procrear necesitas de un ovario y de un espermatozoide, o de un óvulo. Creo que antes de fecundarse el Claro. óvulo. Es que somos, las dos partes somos necesarias desde todo punto de vista, desde el punto de Claro, vista emocional, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista biológico. Este, es iluso pensar que a la hora de que alguno de los dos géneros, masculino o femenino, desaparezca por completo, no va a haber ningún tipo de consecuencias. Eso es algo que ya pertenece al campo de la ciencia ficción y la fantasía, pues. claro, claro. Creo que fallamos en eso, pues en no reconocernos los unos de los otros y decir, Claro, tanto los boomers con la generación Z como los hombres con las mujeres y hasta las mujeres entre sí, muchas veces fallamos en reconocernos y entender que cada uno está pasando por una lucha diferente y que cada persona tiene el mismo valor. Eso se nos olvida por completo en un momento en el que estamos en Twitter, en el que estamos en una conversación o en el que yo veo que tú dijiste algo que no me gustó. Y si al claro, final de cuentas no sabemos manejar realmente una reacción negativa, es mejor que ni lo hagas, ¿sabes? claro. Sí, sí. Hay mejores oportunidades para decir las cosas y también lo que intento dejar con cada podcast o con cada episodio del podcast que hago es que la gente analice un poquito y que entienda el trasfondo de las situaciones en las que estamos viviendo. Ok, relájate, mantente entretenido con lo que tengas o lo que sea, pero cuando te enfrentas al mundo real, cuando empiezas a tener este feedback con personas en el mundo real, trata de recordarte Sí, sí. 5 minutos de, ok, lo que yo voy a decir va a funcionar de algo. Porque las personas que son haters, por ejemplo, a mí me llegó un día, yo digo una porque el nickname que se me había puesto era de mujer, ¿no? Entonces, De mujer. sí, entonces me dijo algo como que tú sí eres fea o si eres horrible ¿sabes? Insultos de niños, pues yo Sí, no insulté así, pero parecía que era full de niño y sí, me sí, puso sí. algo tipo, eh, como que no te da pena tomarte selfies y no sé qué, y yo, no. Sabes que lo bueno de reacciones como esa es que significa que tu argumento era tan bueno que no lograron tumbarlo no consiguieron un argumento mejor que el tuyo para Fíjate que llevarte la contraria.
Sí, pero fíjate que no, o sea, no fue en un ambiente de Twitter, fue como que de repente yo empecé a subir mi contenido normal, como siempre lo hago en Instagram, y alguien se abrió una cuenta y me envió un mensaje directo para decirme esto. Y yo así, yo que, principio, gracias por tomarte el tiempo de hacer todo esto por mí. Me sentí muy halagada, me sentí demasiado halagada, yo que, wow, mi primer hater. Gracias por estar Porque pendiente. sí, exacto. Y obviamente ni le respondí ni nada, me reí, lo compartí con un par de amigos y tal, y que, ay, mira, pero yo, o sea, no me ofendió, me hubiese ofendido si hubiese sabido que era una persona que me conocía y que me lo hubiese dicho a mí de esa forma, como que, mira, qué fea te viste aquí o algo así, creo que me hubiese dolido un Claro, poco más. Pero como sé que es una persona que claro, no me sí. conoce y que utilizó algo que no me importa, porque si hubiese sido conocido, hubiese utilizado algo que sabía que me dolía, pues, por lo menos. Claro. Pero es que ni siquiera, porque tú me dices horrible y yo que, ok, dale, está bien. Y me dices como que no te da pena tomarte selfie, también me da igual, o sea, como que el insulto no fue válido, así que me daba igual. Sí, Pero bueno, ya llevamos bastante rato hablando, Gabriel. Pero antes de sí. terminar, quiero cerrar con una más. Vamos a leer Ok. una más, lo comentamos. Igualmente voy a ¿Cuál dejar será? Me da aquí, miedo. igual yo dejo todas tus redes y toda la cosa para que la gente, si quiere Ah, seguir buenísimo, sabiendo más, buenísimo. entonces pueda ir allá y pueda seguir viendo las definiciones que vas dando diariamente. Bueno, aprovechemos que estamos en este tema y voy a leer la de influencer. Ah, bueno, está bien. No, mentira, mentira. Bueno, voy a leer la de influencer y va a ir ligado con generación de cristal, porque creo que Ok, la está bien, generación de sí. cristal, ambas como que se pueden mezclar, ¿no? Entonces, Sí, sí, leo sí. la de generación de cristal. Bien. Grupo de personas que no toleran a aquellos cuya opinión difiere de la de ellos y que suelen recurrir a la cultura de cancelación ante la falta de argumentos válidos que avalen su postura. Que eso sería básicamente la gente que se ofende por lo que Los haters. sea. Exacto. Son te puede decir que son sinónimos, sí. Sí, sí. No, bueno, pero a veces los haters como que solamente van a atacar. La generación de Sí, cristal yo creo que son esas personas, a veces ni siquiera hablan, sino que solamente son de esas ofendidas que terminan y que, sí, qué horrible estas personas porque hablan así y no sé qué. No necesariamente tienen que sí, abrirse una cuenta para hablar mal de la cosa. sí, sí. Y la generación de cristal, el problema que tiene es que son personas que o sea, han desarrollado una hipersensibilidad a determinados temas y consideran que todo lo que en lo que ellos no crean o no estén de acuerdo ya son cosas que por lo tanto no son válidas. Pero normalmente esa generación de cristal suele ser gente muy joven, gente más jóvenes que Claro. nosotros. Estoy hablando de 25, aunque también los hay de 30 años, de 25, de 20 años, gente que todavía que siente que puede cambiar el mundo, pero todavía no tiene las herramientas para hacerlo. Claro. Entonces, bueno, todo lo sienten que todo los está atacando. Sí, y yo siento también con esto de la generación de cristal es que perdieron el humor, pero, lo perdieron. Yo no te Sí, puedo decir ya sí, de nada verdad. porque te ofendes, o sea, es como que estoy tratando de hacer una broma divertida contigo que a lo mejor no viene con la con la mala intención, no deberías Claro. ofenderte. Entonces es como que, no sé, creo que no los comprendo mucho porque a lo mejor Sí, yo soy una es persona que difícil. tolera muchas cosas, ¿no? Entonces, es como que algo me ofenda. Lo que pasa es que nosotros somos venezolanos y acuérdate que en Venezuela está el tema del chalequeo y eso a Correcto, Gabriel. uno le crea una coraza que no tienen en ningún otro país, que no tiene por qué creárnosla, pero más allá de eso, también yo creo que el tema de la generación de cristal también tiene que ver con los niveles de madurez que pueda o no manejar una persona. Claro, sí. No, aunque no te creas, yo he visto mucha gente ofendida por cosas, o sea, cuando de repente veo, no sé, venezolanos ofendidísimos porque un panameño salió diciendo un chiste y que, ay, sí, el papel toalé, ajaja, que ya no da risa porque, ajá, ya pasamos el tema del papel Sí, es toalé, verdad. pero yo no me ofendo, ¿sabes? Es como que, ay, dale, ok. Pero
escuchar de repente venezolanos ofendidos y así, que viene la ola, que qué horror, es que de verdad no nos quieren en Sí, ninguna parte y tal, es como que, ay amigo, no vengas tú tampoco con este show porque ya no queda tampoco, o sea, sí, ya no, es este todo un tema lo tema. superamos. Entonces creo que la generación de cristal se ve afianzada más que todo ahorita, que todo el mundo cree que tiene la disposición de hablar y decir lo que le da la gana sin importar nada. Entonces, en la falta Sí. de filtro, más Twitter, más Instagram, más muchas cosas, haces que toda la gente reviente cuando le dé la gana. La generación de cristal a mí me encanta porque es esas cosas en las que uno puede colocar, que uno las puede como utilizar, ¿no? Porque fíjate que por lo menos en tu caso, tú llegas y lanzas a veces tus definiciones del siglo XXI y sale alguien por ahí siempre jodiendo, pero llamando la Siempre. atención. Entonces, ¿Sabes uno qué? como que, ya se ofendió Me uno. pasó, irónicamente, me pasó que vi mucho a ese tipo a esa generación de cristal, pero cuando definí, por ejemplo, lenguaje inclusivo o feminazi. Por ejemplo, en el caso de feminazi, que era algo que yo tuve mucho cuidado a la hora de redactarlo, y era porque yo comenzaba diciendo que feminazi era un término peyorativo. Eso a esa generación de cristal no le importó que yo explicara o que yo determinara que feminazi era un insulto. ¿Entiendes? Ellos le pasaron olímpicamente por alto y empezaron, ¿cómo se te ocurre utilizar la palabra feminazi? Y en un post de Instagram, de Twitter y de Facebook. Me imagino que lo hiciste para provocar. Yo no lo hice para provocar. Estoy definiendo, es una palabra que existe y por lo tanto puede ser susceptible a definirse. Y Claro, expliqué que era un insulto. ¿Qué parte del término peyorativo no entendieron? no Pero como es esta entendieron. generación de cristal y que se ofende por la simple aparición de una palabra en el feed de Facebook, de Instagram, de Twitter, entonces, bueno, tomaron la opción de que vamos a atacarlo porque utilizó un vocablo como este. Claro. Ellos no vieron que eso se estaba explicando, que eso se estaba definiendo, no, ni lo vieron ni les importó. Es que la generación de cristal va contra eso y va también de repente como que toda la ola contra los humoristas ha sido increíble. Amigo, Sí, uno tiene que sí, sí, estar claro de los chistes que hace cada humorista y si a ti no te gusta ese claro, humor, no lo veas, porque realmente él lo que exactamente. está haciendo es humor. Él no está insultando a nadie. Si a ti te parece que es un insulto, pues mira, qué mal, no lo veas ni nada por el estilo, pero no significa que no esté haciendo reír a otras millones de personas y que tampoco Claro, es la mira, intención, o sea, qué bueno que toques demasiado. ese tema porque en estos días lo conversaba con mi hermana, precisamente, con mi hermana menor. A mí me gusta mucho, mi humorista venezolano favorito probablemente sea Laureano Márquez, por el manejo del vocabulario que tiene, por el manejo del idioma, los chistes tan inteligentes, las situaciones que te plantea y los tweets que te lanza al final de la frase o del chiste, ¿no? Eso me encanta. Me parece que es un humorista extremadamente inteligente y que exige aparte inteligencia de los oyentes para poder entender lo que está contando. Claro. Pero hay otros humoristas que, por ejemplo, a mi hermana le gusta y a mí no. A mí me gusta mucho Led Varela. Me Pero, por encanta la ejemplo, Varela. me fascina Led Varela. Yo veo todo lo que hace Led Buenísimo. Varela y en Instagram yo veo una imagen de Led Varela y antes de leerlo le estoy dando me gusta. Yo Es creo que una es cosa, mi pero por crush, ejemplo, siempre ha sido mi crush, o sea, lo amo. la mitad de Venezuela piensa igual que tú. Bueno, pero por ejemplo, había un programa radial en Venezuela que a mí me gustaba mucho, que era Calma Pueblo en La Mega, y a mí en general los chistes de La Mega, el tipo de ambiente que ellos creaban me gustaba mucho. Pero cuando se disuelve este programa y José Rafael Guzmán empieza a hacer humor que yo disfrute, que existe, que a mi hermana le encanta y mi hermana lo defiende a capa y espada, pero a mí no me causa tanto humor, de pronto porque tiene más connotaciones sexuales y a mí ese tipo de cosas no me siento no es que no me sienta cómodo, sino que no le veo tanta gracia. Okay. Y sin embargo, mi hermana lo ve y pone un programa de él en YouTube y 5 minutos después ya se está comenzando a reír, ¿entiendes? Mientras que yo estoy así quieto, estoy completamente Bien. quieto y no me causa mayor estupor. Claro. Pero bueno, está bien, me voy yo a ofender porque José Rafael Guzmán haga un tipo de chiste que a veces me gusta y a veces no. No, absolutamente. Ni yo me voy a ofender, ni me voy a poner a atacarlo porque no me guste, ni a él le va a quitar el sueño que a mí me guste o me deje de gustar Claro. lo que él haga, pues. Claro. Lo que pasa es que ellos tienen un tipo de humor
bastante Sí, negro, sí, rayando ya en sí, lo grotesco a veces, ¿no? sí. Pero yo puedo escuchar eso sin ningún problema. O sea, ambos me encantan, los sigo en todas partes y me gustan mucho, pues me gusta ese tipo de humor raro que tiene José Rafael, el tipo de humor negro que tiene Levarera, que sé que lo ha bajado un poco desde el chiste de Sí. del señor de silla de ruedas, que Bueno, realmente yo me reí porque mucho. sí, no, no, mira, es todo un tema. Es todo un tema. Led Varela yo creo que incluso tiene un humor más oscuro que el de José Rafael Guzmán. Claro. Y con esto que te digo, no es que José Rafael Guzmán no me guste. Hay muchas cosas rescatables que a mí me gustan y me las disfruto de José Rafael Guzmán. Pero si me pongo a ver entre los dos, consumo más a Led Varela porque de pronto es un tipo de humor que me hace sentir culpable porque me estoy riendo, ¿entiendes? Claro, Me claro. crea una sensación que digo, sé que no debería reírme de esto, pero me estoy riendo. Sí, sí, sí. Hay muchos que me encantan y fíjate que, por ejemplo, un humor tan inofensivo, lo vería yo, de George Harris, diciendo cosas y Bueno, situaciones de la vida eso es cotidiana otra, y tal. sí, sí, Exacto, estamos hablando de otra gente, pero imagínate que en mi cabeza era como que no hay nada que no diga George Harris que no sea gracioso. sí, sí, Y de repente tal llega cual. una ola de gente diciéndole que tú no sabes lo que pasa en los niños cuando no Es se verdad, mira, definen. Y yo, y que, ¿what? O sea, totalmente de acuerdo. Josh Harris me parece a mí que es uno de los mejores comediantes que tiene Venezuela. sí, Está, yo diría que en el top 5 de comediantes venezolanos. sí, Y hay gente a la que gente venezolana a la que Josh Harris no le gusta. Yo no entiendo por qué, pero no les gusta. Se va Josh Harris a sentir ofendido y va a empezar a atacar a esta gente. Bueno, que no te guste mi show, que por qué no te gusta. No. O esa gente, ¿por qué se cree a veces en la posición de atacarlo? Ana, no te gusta, déjalo pasar. ¿Cuántos canales de YouTube no hay para que lo cambies sí. y veas otra cosa? Sí, y no, y a mí me sorprendió muchísimo que de repente salieran, porque yo que ¿en qué parte se ofendió? Y te lo juro, vi el capítulo que él hizo con el chiste este del niñito que no sabía si ser Sí, mujer, si hombre, tal. me Ay, no imagino sé. cuál es, porque recuerdo que cuando lo vi, para empezar, estuve completamente de acuerdo con todo lo que él sostenía. Y segundo, recuerdo que pensé, esto, alguien lo va a ver mal, este chiste que está haciendo. Claro, pero a mí me dio mucha risa y yo decía, ¿por qué fue que se ofendieron? O sea, yo tardé en entender cuál era la ofensa. Claro, sí, Entonces yo, bueno, pero ajá, entonces después como que leí otra vez y tal, porque como te digo, dentro de cada situación a mí me gusta como documentarme del asunto y decir que, ok, vamos a ver cuál de las dos partes tiene más razón y cuál es la que claro, te entiendo. está más acertada, por ejemplo. Entonces yo veía y yo decía, pero si él estaba hablando, él medio lo mencionó dentro de su chiste, y obviamente se le fue esa cosa de que, ay, yo no sé qué voy a hacer, si niño o niño, ay, no. Y entonces ya ahí soltó la generación de cristal y Y es verdad. empezaron a decirle lo que sea y bueno, más Twitter, más Sí, sí, sí. todos los haters, más todas las cosas y me imagino que un humorista, porque a veces, te lo juro, yo me pongo más del lado de las personas que crean contenido que de las personas que ofenden, porque Claro, yo estoy entendiendo más que es lo que es exponerse a una cantidad de personas que te esté viendo. Así sean claro. 3, así sean 1000, igualito todas las personas siempre van a tener alguna opinión, siempre van a hablar, siempre te van a querer decir algo. Y entonces me imagino que de repente tú estás durmiendo en tu casa y amaneces con el celular explotado de un montón de notificaciones de gente Mm, insultándote por un chiste que hiciste hace 6 meses. ¿Really? sí, sí, sí. ¿De verdad? O sea, de verdad No, claro. hay que tener demasiadas ganas. Pero bueno, ya hablando de eso también, y para cerrar, voy a definir influencer y dice, persona que destaca normalmente en una red social, cuyas opiniones ejercen una gran influencia sobre sus seguidores, aunque en algunas ocasiones suelen poseer más carisma que raciocinio. En otras son un ejemplo digno de imitación. Esto, básicamente, los influencers son nuestros nuevos ejemplos a seguir, nuestros nuevos patrones, nuestros nuevos famosos. Creo que ya no importa muy bien que si tienes algún talento o no, mientras lo que exhibas de tu vida sea lindo
y a otros les parezca, es suficiente como para volverte influencia de alguien, ¿no? Fíjate que yo no sigo muchos influencers, creo que hay muy pocos que han calado como en mí, o los sigo por otra cosa, no es porque quiera ser como ellos, pero sí veo, por lo menos yo tengo amigas que siguen cuentas de mamás, cuentas de gente que hace algo como en específico, porque a lo mejor eso es lo que ellos quieren llegar a hacer. Yo no, a mí no me, bueno, no sé, todavía no tengo esa habilidad materna como muy, Claro, muy exteriorizada ni nada por el estilo, pero realmente sí, si una amiga mía está embarazada y la estoy viendo, me parece lindo, ok, sube las fotos que te dé la gana, no me importa, eso es cada cuestión de cada quien, pero yo no voy a seguir una cuenta de mamá, ¿sabes? Como que no me interesa. Si llego a ser mamá y lo necesito, ok, dale, está bien. Yo más de no estoy loquillo, en claro. sintonía con una gente ahí que esté embarazada y tal, o sea, como que no me cuadra, pues. Y hay gente que lo sigue por eso, no es porque esté pasando en tu vida, sino porque es algo que quieres llegar a ser, ¿no? Que es muchas veces lo que pasa, por decirte un ejemplo, con Sacha Fitness, que a lo mejor puede ser un Claro. ejemplo muy bueno, porque decimos, ay, mira, qué bellas tienen las niñas, mira la casa, mira el no sé qué. O sea, eso es lo que ella muestra y muchas veces lo explica, pero realmente todo el trabajo que lleva por detrás nadie lo está viendo. Y creo que a veces es un poco injusto decirle a ella como que, ay, tienes la vida perfecta cuando obviamente nosotros no tenemos ni la menor idea de todo lo que a lo mejor esa Claro, mujer trabaja para limpiar esa cocina y hacer un video, ¿sabes? O sea, como que hay demasiadas cosas por detrás claro, sí, es verdad. que al ser una influencia no te ven, ¿sabes? O sea, como que eres influencer porque estás influenciando en el mundo del fitness, ok, pero lo que tú estás viendo es una parte muy pequeña. Tienes razón. Todo lo que vemos en redes sociales es una pequeña ventana limitada por la persona que lleva esa red social. Bien por ejemplo, Sacha Fitness, ya que la mencionaste, nosotros no vemos la vida de Sacha Fitness, nosotros vemos lo que ella quiere que nosotros veamos, que es los momentos en que hace ejercicio, el tema de la alimentación, el tema de su esposo, de sus hijos, ¿entiendes? Es otra cosa, pero, eso es indudable. Pero otra cosa es cuando el tema de los influencers, no necesariamente una persona que tenga muchos seguidores va a influir en mí. Por ejemplo, para seguir con el ejemplo de los humoristas que utilizamos ahorita, yo veo y me entretengo y disfruto de los shows de George Harris, pero eso no significa que George Harris vaya a influir en mi manera de pensar, en ciertas Claro, actitudes que yo tenga. Pero, por ejemplo, hay un youtuber español que se llama Antonio García Villarán, que es un lo crítico sé, de arte, él mismo es claro, pintor, y básicamente lo que hace en su canal es dar clases y dar tips sobre determinados tipos de pintura, determinados pintores, va comentando determinadas exposiciones y el sujeto es un crack. En España es uno de los youtubers que ha logrado mayor alcance, sobre todo por un tema, primero un tema de sapiencia, de que el tipo es un erudito en lo que no es ningún loco hablando. claro. Y en segundo lugar, porque ciertamente a la vez que entretiene, está educando a todos los que vemos, gran parte de mi gusto en lo que es técnicas pictóricas, en lo que es el arte moderno, lo he obtenido también, entre otras cosas, viendo el canal de YouTube de Antonio García Villarán. Y Claro. algunas cosas de las que él sostiene coinciden con mis ideas previas y otras no, otras son mundos completamente nuevos que me está abriendo. Entonces, él sí está influyendo en mí, en mi gusto, en la manera en que yo critico, en que veo, en la manera en que yo exijo determinado arte que consumo, ¿no? Es un crack. Claro. Entonces, ahí sí hay una influencia real, sobre todo en lo que son canales educativos de YouTube, de Instagram, etcétera. Pero el problema que yo creo que hay con los influencers es cuando no son temas educativos e influyen en una visión errada de pronto de su entorno. Por darte algún ejemplo negativo de una persona que yo considero que es una influencer y que ha logrado un alcance, probablemente uno de los primeros venezolanos que logró ese alcance, el chico Tony Boom. Ok. Tony Boom fue un boom en Venezuela. Él es Sí. casualmente en la misma ciudad que soy yo, de Maracay. Y es algo muy como digno de respeto
la manera en que se abrió camino en algo que en ese momento estaba iniciando, como era Instagram, como era YouTube, como era Vine, que en ese momento se hacía Vines, Sí. pero siento que estamos hablando de un pasado muy remoto. pero, pero, por ejemplo, daba una imagen de lo que era la comunidad gay, daba una imagen de lo que era la sociedad promedio de Maracay, que de pronto no tiene por qué influir en mí porque yo no lo veía así, independientemente que me guste o no me guste lo que hace, pero tenía un impacto, tuvo un impacto social y cultural hasta que incluso se creó un movimiento de él con otros influencers venezolanos que daban Ujú. giras a lo largo y ancho de todo el país, ¿entiendes? O incluso fuera de Venezuela. Es una cosa admirable que a mí me sorprende mucho porque personajes como él, por ejemplo, no hubiesen podido tener un espacio tan abierto como el que tuvieron si no hubiese sido por las redes sociales. Claro, claro. Y que también ser una influencia, creo que el término influencer es realmente crear el impacto en Sí, alguien que esa persona te pueda seguir o lo que sea, sí, sí, sí. pero no necesariamente a veces necesita tener una red social. Fíjate que, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que todo el mundo Claro, empezó con el tema de ver el documental este de Michael Jordan, que es de las ya, todo el mundo hablaba de eso, todo el mundo hablaba sí, de sí. eso y wow, de verdad, yo lo vi, yo soy una persona cero en deporte, o sea, yo no tengo ni la menor idea. Yo veía que se estaban y yo, bueno, no tenía ni la menor idea, pero obviamente el documental trataba de otra cosa más allá de ver el partido, ¿no? Entonces, lo que pude ver con eso fue la influencia que marcaba Michael Jordan por entrar a Claro, una cancha, hacer su trabajo y aparte se le veía coordinando todo, todo, o sea, era una cosa completamente diferente a un jugador sí, sí. promedio y se vio poco a poco su avance, o sea, fue que entró de repente y que, bueno, te hace falta mejorar eso, y lo hacía mejor, y lo hacía mejor, y lo hacía mejor. Por eso es que marca la diferencia, por eso es que es la influencia Claro, de Michael Jordan. Cuando yo terminé de ver el documental, documental. me pareció increíble que lo primero que hice fue buscarlo en Instagram o en alguna red social y no tiene ninguna. Y yo decía, ¿qué? Sí, eso. Es ¿Por todo qué? un tema. Mira, claro, ¿Por es qué que los no influencers tiene? O siempre han sea, existido. Lo que pasa es que, claro. claro, dentro del marco de las definiciones del siglo XXI, de hecho lo denominé como persona que influye dentro de una red social, porque es de pronto el mecanismo que utilizamos actualmente. Pero ciertamente los influencers siempre han existido. Eh, y hay algunos que, como tú dices, nunca se han abierto una red social por una cuestión No, generacional de que, bueno, ya no aprendí a usarla, eso es una cosa de jóvenes, ya yo no lo voy a usar. no, Mario yo Vargas creo Llosa, que, que es, por ejemplo, ajá, un sujeto que yo seguiría en todas las redes sociales que tuviera, no tiene Twitter, no tiene Facebook, no tiene ni siquiera una cuenta de Instagram oficial que le lleve otra persona, como suelen tenerlo algunas personas prominentes, de que no, bueno, eso, yo tengo un community manager que él me lo maneja. No, no, Vargas Llosa dice, no, yo claro. no tengo ni quiero estar. Hay Sí, cuentas de fans de pronto por allí, pero no es nada oficial, ¿entiendes? es que la influencia, y creo que todo este tema de las redes sociales, internet en general, tiene ese doble filo y tiene Claro, esa dualidad de utilizarlo para bien o para mal. Lo que pasa es que, bueno, creo que también lo negativo siempre se suele viralizar mucho más rápido y suele, ¿sabes? sí, Los es cierto. ataques como que es lo que más llama la atención y se nos olvida de este tipo de acciones que están haciendo otras personas. Creo que con todo lo que hemos hablado hay bastante y Sí, tenemos sí, bastante información. Llevamos como claro. unas 2 horas hablando aquí. Así que Sí, más bueno, o menos. muchísimas gracias Gabriel por acompañarnos el día de hoy. De verdad que fue súper chévere poder escuchar todo esto. Creo que es un tema bastante fresco, bastante novedoso. Igual de todas formas voy a dejarles las redes sociales de Gabriel aquí abajo para que puedan contactarlo, para que puedan seguir viendo estas definiciones que van teniendo semanalmente, diariamente, el que lo pone. Y de todas formas, nosotros no definimos aquí todas las cosas que ya Gabriel No, tenía. Dijimos algunas, tienen que ir a ver el resto. Igual nos compartan sus comentarios, todas las dudas que tengan también, las pueden dejar aquí abajo y seguimos hablando por ahí. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Esto fue no, todo por gracias a este ti. episodio. Y bueno, espero vernos pronto en algún momento
Seguro, yo también espero. Para hablar de personas. Esto sería genial poderlo hacer en persona. Así que bueno, a ustedes muchas gracias. Recuerden suscribirse, darle like y todas esas cositas. Y nos vemos en un próximo episodio. Seguro. Bye.